Hola, mi nombre es Álvaro Jiménez Sarmiento y el título de mi ponencia es La construcción de una imagen mítica de España en la Terra di Don Quijote, de Orson Welles. Si nos dedicáramos a explorar todo el material sobre Orson Welles, llegaríamos a la conclusión de que se trata de uno de los personajes cinematográficos más estudiados de todos los tiempos. Sin embargo, dentro de este inmenso océano que es la figura de Orson Welles, todavía queda un lugar que no ha sido explorado todo lo que se merece. Este lugar se llama España. Y más concretamente, lo que nos ha estudiado es la imagen que crea de España, que Orson Welles crea de España en su obra. Se trata de una imagen construida sobre todo en su trabajo televisivo de los años 50 y 60, en series como Around the World with Orson Welles o la extensa y poco conocida Nella Terra di Don Quijote. Esta última serie es la que traemos aquí a estudio, una serie documental de 9 episodios donde Welles recorre España acompañado de su esposa Paola Mori y de su hija Beatriz Welles. Aunque nunca la llegó a finalizar, el material rodado y sus primeros montajes muestran una España mítica y romántica que nada tiene que ver con el régimen de Franco al que Welles, años atrás, no dudó en criticar con especial beligerancia. El objetivo de investigación es tratar de contextualizar y analizar esta imagen de España e intentar dilucidar cuáles fueron las repercusiones de este proyecto. La génesis de Nella Terra di Don Quijote la encontramos en julio de 1957. Cuando Orson Welles se traslada a México para comenzar el rodaje de su Don Quijote. Tras varios meses de trabajo, el proyecto queda en suspenso a principios de 1958. Un año después, tras instalarse en Roma, Welles se convence que necesita seguir rodando, algo que su mermada economía ya no puede soportar. Recordemos que durante aquellos años, Welles vive exiliado de la industria cinematográfica norteamericana, por lo que conseguir fondos para sus largometrajes supone un auténtico desafío. Ante esta situación y aprovechando su estancia en Italia, Welles se pone en contacto con la RAI italiana para ofrecerle una serie de televisión sobre España, un país que conoce bien desde que lo visitó por primera vez en 1931. La jugada parecía perfecta. Con la excusa de rodar esta serie, podría aprovechar los huecos para filmar las secuencias que le restaban para completar su Don Quijote. Además, la televisión era un medio donde había demostrado solvencia en la década de los 50, con las series Orson Welles Sketchbook, Around the World with Orson Welles y los pilotos de Fountain of Youth o Portraits of Gina. El director ejecutivo del proyecto fue Alexandre Tasca, al cual Welles nunca ocultó su intención de rodar planos para su Don Quijote. Resulta interesante comprobar cómo en la correspondencia mantenida con él en febrero de 1961 queda claro que Orson Welles tiene todavía recelo a cómo pueda responder el régimen contra él. Pese a haber realizado en España Mr. Arkadin y parte de Around the World with Orson Welles, Welles sabe que su pasado pro-republicano le puede pasar factura con el régimen de Franco. Y es que desde su participación como locutor en el documental Spanish Heart de Jory Ivans, Welles siempre mostró una encarnizada defensa de la causa republicana. En 1938 tiene numerosas intervenciones en el radiofónico The March of Time, donde ataca frontalmente a la figura de Franco y apoya a la República. Terminada la Guerra Civil, Welles sigue apoyando al gobierno en el exilio, tanto movilizando su influencia política como en otros programas radiofónicos. Uno de ellos es The Orson Welles Almanac, en el que incluso entra en conflicto con Mobil Oil, principal patrocinador del programa, que veía peligrar sus inversiones en España. También son comprometidos sus artículos de opinión publicados en diferentes medios impresos. En la revista Free World, de la que era miembro del equipo de redacción, realiza ataques durísimos a la dictadura de Franco. En sus columnas en el New York Post también alza la voz apoyando al gobierno republicano en el exilio. Además, participa en numerosos eventos donde manifiesta sin tapujos su posición contraria hacia el fascismo. Sin embargo, estos temores por su apoyo al bando republicano pronto quedan disipados. El Ministerio de Turismo, lejos de poner trabas a la serie, accede gustoso a la mayor parte de las peticiones de Alessandro Tasca y Orson Welles. Se le da un trato preferencial en los archivos del nodo y se le ayuda con los permisos de rodaje y alojamientos en distintas ciudades españolas. Al parecer, por lo que se puede comprobar a través de la correspondencia durante la preproducción, los intereses turísticos de España estaban muy por encima de los viejos recelos, y la serie fue considerada como una buena oportunidad para potenciar los visitantes italianos. Una vez solucionado todos los escollos de producción y con la dotación presupuestaria asignada, se decide el número de capítulos, 9, y el título definitivo de la serie, Nella Terra di Don Quijote. La intención de Welles era no sobrepasar los 30 minutos por episodio, lo que pronosticaba un material neto de aproximadamente 250 minutos. El rodaje tendría dos fases, una en la que estaría él mismo, José Manuel de la Chica, un operador contratado del nodo, un auxiliar de producción, Paola Mori y su hija Beatriz.
y otra posterior ejecutada solo por el operador de cámara y el auxiliar. Entre medias, Wells se reservaba el derecho para ordenar el material y decidir qué planos le faltaban. Finalizado el rodaje a finales de agosto de 1961, Wells se traslada a Roma para trabajar en el montaje junto a Roberto Perpignani. Juntos establecieron una primera división de capítulos y decidieron los planos que faltaban, comunicándoselo por carta a José Manuel de la Chica. Este enviaba periódicamente el material, lo que permitió que Wells finalizara un primer montaje en noviembre de ese mismo año. Este contenía solo la banda internacional con la selección de músicas y algunos efectos sonoros. Wells esperaba locutar el mismo Love y rodar unas intervenciones suyas y de su familia para presentar y despedir cada episodio. Sin embargo, la RAI, tras los primeros pases, decidió prescindir por completo de la voz en off de Wells, aduciendo que su acento extranjero dificultaría la comprensión para la audiencia italiana. Finalmente, la serie tardó más de 2 años en emitirse. Lo hizo con un texto escrito por Giampaolo Calegari, con asesoramiento de Antonio Navarro Linares y locutado por Arnaldo Foa. Se respetó la banda internacional y no se rodó ninguna presentación ni cierre. 2 décadas más tarde, en 1985, la RAI realizará una restauración del material y eliminará parte del Love escrito en 1964, siempre con la intención de acercarse más a la visión inicial de Wells. La estructura de los capítulos de En la Terra de Don Quijote es pretendidamente anárquica. Wells pasa de un tema a otro guiado solo por su pulsión narrativa. Los títulos son meramente orientativos y nunca vinculan el contenido posterior. El único hilo argumental parece ser el viaje con su familia, que tiene como paradas ineludibles las plazas de toros repartidas por toda la geografía española. En el primer capítulo, Itinerario andaluzo, el elemento central es el contraste entre la España rural, asociada con Castilla, y la España costera y turística, focalizada en Andalucía. Tal vez sea el capítulo más interesante de todos y en el que se sientan buena parte de las bases discursivas de la serie. El contraste entre la España atávica, rural y folclórica, con la España desarrollista, cosmopolita e industrial. Los binomios campo-ciudad, trabajo manual, trabajo mecánico, costa-desierto o laboral y festivo, guían la cámara de Wells para retratar una España en peligro de perder su esencia y, según Wells, sumergirse en el desarrollismo que ha llevado a la crisis a países como Estados Unidos o Inglaterra. En el segundo, España Santa, Wells, además de las continuas referencias al carácter religioso de la sociedad española, introduce uno de los elementos a los que recurrirá con más frecuencia, la lidia. Sin duda se trata del festejo más recurrido y cuya presencia se intensifica en los 2 siguientes capítulos, la Feria de San Fermín y Lo Encierro di Pamplona, donde este espectáculo adquiere una dimensión casi mítica. Los siguientes 4 episodios, Le Cantine di Jerez, Sevilla, La Feria de Aprile y Tempo di Flamenco, centran su atención en Andalucía, más concretamente en la ciudad de Sevilla, que se revela como crisol de la pasión que Wells siente por España. Sevilla fue el lugar donde Wells comenzó a construir una determinada imagen de España desde que la visitó por primera vez en 1931. Un lugar sobre el que se soporta una visión sublimizada de un lugar a otro. Un espacio donde, omitiendo la realidad política y social de la época, el ideal de Wells se amolda como guante en mano. Una composición que se realiza también desde la barrera, donde la diferencia de clases marca una frontera entre los que disfrutan y los que observan. Esta idea, esbozada en algún capítulo anterior, toma relevancia al establecer un plano contra plano donde las clases populares espían a las pudientes a través de enrejados, muros o fachadas, siempre alejados de aquellos que dispendian su dinero en placeres tan prosaicos como el cante o el baile. Por supuesto, Wells y su familia se sitúan sin pudor en el grupo de los pudientes, sin apuntar apenas un acercamiento hacia el pueblo llano. Se trata de un ejemplo de su condición de turista acaudalado que se acerca a la cultura española desde una cierta distancia, accediendo solo a la superficie y a la cara amable de una España sometida a una dictadura opresora. En el último de los capítulos, Roma e Oriente en España, Wells emprende una reflexión sobre la identidad española y sobre la hispanidad. La pieza recorre la huella dejada por el Imperio Romano en Segovia, Mérida y Ávila, demorándose sobre todo en los detalles arquitectónicos definitorios de aquel imperio. Imágenes que contrapone con la Alhambra de Granada, focalizando su atención nuevamente en detalles constructivos y ornamentales. Al final del capítulo, Wells vuelve a Andalucía como una especie de declaración de principios, como una pequeña carta de amor a esa tierra que tanto le ha dado y de la que espera seguir recibiendo en un futuro. Con todo lo expuesto y tras analizar cada uno de los capítulos, la imagen que construye Orson Welles de España en la Terra de Don Quijote se puede concretar en los siguientes 6 puntos. 1. Orson Welles construye una imagen de España romántica, premoderna y poco industrializada.
donde lo tradicional configura una entelequia que se impone sobre el desarrollismo occidental. Wells toma el testigo de la literatura romántica francesa para configurar un retrato en el que todo lo exótico mitifica ese espacio otro que simboliza la pérdida de identidad de la sociedad moderna. España se revela como un lugar primigenio, auténtico, donde la esencia del ser humano se vislumbra en las más profundas tradiciones vernáculas. Dentro de esta España, Andalucía y especialmente Sevilla se alza como epítome de ese imaginario, como bastión de las esencias de una España folclórica y tradicional. Una tierra donde los vestigios del pasado conviven con un presente vibrante, delineado por sus más autóctonas tradiciones culturales, como la lidia, el flamenco, la Semana Santa o las ferias y celebraciones. 2. Se trata de una visión más emocional que racional, donde la realidad social queda enmascarada por un recuerdo idealizado de un país primitivo, autóctono y original. España se revela como una exaltación de las más íntimas pasiones de Wells, un lugar alienante, capaz de borrar cualquier reflexión razonada sobre la otra España, la de la pobreza, la sometida a un régimen político represor y arcaizante. Por ello, la España de Wells es también una España apolítica, en la que apenas existen referencias al general Franco, y donde se manifiesta una flagrante indiferencia hacia una sociedad sometida y sin libertades. Un aspecto más que comprometido si tenemos en cuenta su apoyo a la causa republicana durante los años 30 y 40. En tercer lugar, estamos ante una imagen para la que Wells adopta el papel de un turista adinerado en un país que le agasaja y le admira. El director de Ciudadano Kane construye un personaje prototípico tras el que parece esconder su verdadera naturaleza, una figura que él mismo critica y que acusa como el peor de los males que asola a España. Comprobamos, por tanto, que la adopción del papel del turista es menos anecdótica de lo que pueda parecer. Por un lado, le ayuda a observar España desde una dimensión mítica e idealizada. Y por otro, le permite establecer el origen de la decadencia de la sociedad moderna, es decir, la pérdida de identidad provocada por el desarrollismo industrial. La figura del turista no solo es responsable de esa visión distorsionada, mítica e idealizada, sino también de la creciente pérdida de esencia de un país. En cuarto lugar, nos encontramos ante una imagen construida a partir de otra imagen, ejemplificada sobre todo en la España de Ernest Hemingway. Wells toma y adopta muchas de las inquietudes del premio Nobel para trazar una España de segunda lectura, donde apenas encontramos senderos que no hayan sido transitados ya por aquellos que exportaron esa imagen por primera vez, como el británico Richard Ford o los franceses románticos. Wells queda dentro de la categoría de aquellos que, sin desconocer nuestra cultura, se inclina más por una visión donde prima a los toros, el folclore andaluz y las festividades, obviando figuras importantes de la cultura y la sociedad de aquella época. No es de extrañar, por tanto, que la imagen que construye evidencia importantes carencias culturales y sociales. En quinto lugar, apuntar que se trata de una imagen conformada principalmente en el medio televisivo. Pese a que ensalzó la pequeña pantalla en numerosas ocasiones, Wells es consciente de que se trata de un medio limitado, puramente narrativo, e incapaz de acceder a determinados niveles de expresión. Sus elogiosas palabras hacia la comunicación catódica parecen más una reacción contra el sistema que una verdadera declaración de intenciones, ya que sus mayores esfuerzos siempre estuvieron enfocados al drama cinematográfico. Por ello, resulta interesante destacar que este retrato de España nunca accede al medio cinematográfico, sino que queda aprisionado en un instrumento, como él consideraba, de segundo orden, y que utilizó principalmente para financiar otros proyectos fílmicos. Wells parece consciente de que su imagen de España es parcial y fragmentaria, y por ello la encapsula en la televisión, con la esperanza de proyectar una imagen más completa en su ansiado proyecto Don Quijote, que, con el paso de los años, jamás pudo terminar. Y en último lugar, y en definitiva, se trata de una imagen determinada por su catártica obsesión por el cine. La imagen que construye de España en esta serie, limitada como hemos dicho al medio televisivo, supone un mero soporte para financiar su cine. Por suerte, por desgracia, Wells construye su imagen televisiva de España en un momento en que su mermada economía y su fama de director maldito le obligan a transgredir algunos de los límites que se había autoimpuesto en su juventud. Su pasión por el cine fagocita cualquier otro impulso y le lleva a realizar este trabajo alimenticio donde exhibe una indulgente visión de España. Una serie documental con la que, en definitiva, no quería molestar a un país convertido en plató internacional y donde se hallaba la codiciada financiación para sus proyectos fílmicos. Muchas gracias y un saludo.